Vamos a ver los cambios en la respuesta cuando viajamos a una altitud más alta a la que estábamos originalmente. Entonces vamos a decir que del nivel del mar pasamos a México. Entonces cuando subimos tenemos menos presión de aire, o sea, menos presión de la atmósfera. Seguimos teniendo el mismo porcentaje de oxígeno molecular, o sea, el 20% de la presión atmosférica sigue siendo presión parcial de oxígeno molecular, pero como esta está disminuida, entonces el 20% de la presión atmosférica está disminuida y por eso hay menos oxígeno en la atmósfera y el paciente entonces respira menos oxígeno y le da hipoxia. Entonces el paciente va a tener una complicación que es la hiperventilación que lleva a una alcalosis respiratoria, porque el dióxido de carbono se va a estar tirando. Entonces tiramos dióxido de carbono menos CO2, y si tenemos menos CO2, entonces tenemos menos hidrogeniones, que lleva a disminución en las hidrogeniones, porque tenemos dióxido de carbono más agua, hacen bicarbonato, hacen dióxido de carbono, hacen ácido carbónico, y esto se disocia en hidrogeniones y bicarbonato. Entonces, si tenemos menos dióxido de carbono, entonces formamos menos ácido carbónico y entonces se disocia menos en hidrogeniones. Entonces por esto tenemos menos hidrogeniones y por eso el pH aumenta y el paciente tiene una alcalosis respiratoria. Aunque, bueno, puede ser que por las compensaciones y todo eso que ahorita vamos a ver, el pH no esté alcalótico, pero, o sea, con el pH no lo veríamos, pero sí el paciente va a tener el dióxido de carbono disminuido y de todos modos será una alcalosis respiratoria. Okay. Entonces, menos dióxido de carbono, menos hidrogeniones, y la disminución en las hidrogeniones jala a la curva de la hemoglobina hacia la izquierda. Dijimos, las cosas que disminuyen jalan la curva de la hemoglobina, de la saturación de la hemoglobina hacia la izquierda, y las cosas que aumentan hacia la derecha, o sea, temperatura, hidrogeniones, el dióxido de carbono, todo lo jala para allá. Cuando vemos el pH, no vamos a ver si el pH aumenta, sino es con las hidrogeniones. Entonces, hidrogeniones la jalan para la derecha, hidrogeniones, disminución en hidrogeniones hacia la izquierda. Okay. Después de que la curva de la hemoglobina se jala hacia la izquierda, tenemos vasoconstricción hipóxica del pulmón. Esto es porque si hay, por ejemplo, una neumonía, entonces esa parte en donde hay la neumonía del pulmón hace vasoconstricción y entonces la sangre se dirige hacia la parte buena del pulmón, en donde la ventilación está completamente normal. Aquí es todo el pulmón el que está como afectado, no por cosas del pulmón, sino, o sea, porque no le está llegando suficiente oxígeno a todo el pulmón, pero entonces la respuesta es hacer vasoconstricción. Entonces hay vasoconstricción de todo el pulmón y esto lleva a aumento en la presión pulmonar, de la arteria pulmonar. La otra cosa es si el paciente tiene, bueno, va a altitud, entonces tiene un VQ mismatch, porque la ventilación está disminuyendo, o sea, hay menos oxígeno que le está llegando a los alvéolos y entonces a la sangre y así. Y por eso hay la vasoconstricción. La respuesta es, esto está disminuyendo. Cuando hacemos vasoconstricción, entonces el flujo disminuye. Esta disminuyó y tenemos un VQ mismatch. Ahora, como esto también disminuyó, entonces se acerca a lo que teníamos originalmente. Entonces, el hacer una vasoconstricción hipóxica lleva a disminuir el VQ mismatch, que no quiere decir que eso sea como, bueno, esa es la respuesta, pero es como una respuesta, digamos, como si el pulmón estuviera siendo engañado y creyera que todo el pulmón está afectado, cuando no es así, pero bueno, esta es la respuesta. Y sí es importante que sepamos que hay una disminución en el VQ mismatch al hacer la vasoconstricción, pero no quiere decir que eso sea como deseable. Pero bueno, esto es lo que pasa. Lo siguiente es para efectos del simpático. El simpático se activa y entonces tenemos aumento en la frecuencia cardíaca. Y esto va a llevar a un aumento en el gasto cardíaco. Okay. Lo siguiente es, estas son las respuestas tempranas al cambio de altitud. Las respuestas tardías, o sea, 24 a 72 horas. Entonces empezamos. Ya hay una compensación a la alcalosis respiratoria sería una acidosis metabólica, o sea, sería que el bicarbonato se tirara
compensando el que tenemos bajos las hidrogeniones. Entonces, menos bicarbonato, menos HCO3, porque el riñón lo está tirando. Ok, entonces se tira y esto pues hace que tengamos, o sea, en lugar de tener aquí muchísimo bicarbonato y poquitas hidrogeniones, entonces ya estos se están tirando y ya se aparean más. Entonces el pH va a empezar a ya no estar tan alcalótico. Entonces vamos a tener un pH que regresa a lo normal. Ahorita no me voy a meter mucho a la compensación, porque para la compensación no sé si el pH regresa a lo normal, hay que usar las fórmulas, pero lo importante es que, bueno, cuando menos el apareamiento entre las hidrogeniones y el bicarbonato empieza a hacerse más uniforme porque se está tirando el bicarbonato, y al hacerse más uniforme, entonces hay más hidrogeniones, digamos aquí, que están como despidadas porque el bicarbonato se tiró, y al tener esto, entonces los quimiorreceptores otra vez empiezan a hacer la hiperventilación, porque los quimiorreceptores primero respondieron porque teníamos bajo la presión parcial de oxígeno molecular, y son los periféricos los que responden a eso. Pero ahorita, como ya hay hidrogeniones que no están siendo apareados porque el bicarbonato estuvo tirando, entonces sigue la hiperventilación. Y este es el mecanismo por el cual el paciente que, o sea, viaja, hay un aumento en la altitud y empieza a hiperventilar. Y luego, o sea, empieza a hiperventilar y hace una calosis respiratoria. Obviamente una calosis respiratoria, pues como el mecanismo de compensación así visto nada más, sería entonces ahora dejar de respirar, o sea, deja de hacer la hiperventilación, porque ya, si recordamos los quimiorreceptores centrales y periféricos, los quimiorreceptores periféricos responden a la baja de oxígeno, y también responden, o sea, se van a estimular si tenemos aumento en las hidrogeniones o aumento en el dióxido de carbono, que sería lo mismo. Si estamos nosotros tirando el dióxido de carbono, entonces la hiperventilación se va a parar y va a estar al revés. Entonces, primero, el paciente por disminución en la baja de oxígeno empieza a hiperventilar, pero ya una vez que le empieza la calosis respiratoria, entonces tiende a dejar de hiperventilar. Pero como la compensación es una acidosis metabólica, o sea, es en donde el bicarbonato se tira y entonces ya no aparea a estas hidrogeniones, entonces estas hidrogeniones, aumento relativo de las hidrogeniones, o sea, no es que hayan aumentado las hidrogeniones, pero o sea, ya no están aparados con el bicarbonato, entonces hace que los quimiorreceptores vuelvan a hiperventilar. Entonces así es como el paciente mantiene todo el tiempo de estar hiperventilando cuando viaja a lugares donde la altitud esté más alta. Entonces así es como se mantiene la hiperventilación todo el tiempo. Segundo punto es la hipoxia y el que se esté tirando no el que se esté tirando, pero el que el bicarbonato esté no aparado con las hidrogeniones, o sea, tenemos más concentración de bicarbonato y pues por eso el paciente va a tener la calosis respiratoria, no, porque no tenemos poco dióxido de carbono y entonces pocas hidrogeniones. Entonces, el bicarbonato y la hipoxia disminuyen la actividad de la aldosterona, porque dijimos la aldosterona lo que hace es en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. Si esta es la célula, aquí está el túbulo, o sea, aquí está la luz tubular y aquí está la sangre. La aldosterona reabsorbe sodio y agua, tira potasio e hidrogeniones. Si tira hidrogeniones, entonces pues la concentración de bicarbonato aumenta y por eso tendría una alcalosis metabólica. Esto sí, bueno, hay aumento de aldosterona o lo que sea. Pero aquí es al revés, nosotros tenemos mucho dióxido de carbono porque no está pareado con las hidrogeniones, porque el paciente está todo el tiempo hiperventilando. Entonces, el bicarbonato y la hipoxia disminuyen a la aldosterona. Si tenemos disminución en la aldosterona, entonces las hidrogeniones ya no se tiran y el bicarbonato no se reabsorbe y no hay reabsorción de sodio ni de agua. Entonces hay diuresis. Si el paciente tiene diuresis, entonces todo el volumen de la sangre va a estar disminuido, el volumen plasmático va a estar disminuido y entonces el volumen de eyección va a estar disminuido. Ese es el otro punto, que tenemos menos volumen de eyección. Pero contando el aumento en la frecuencia por el simpático y la disminución en el volumen de eyección, juntando los dos, la que más gana es el aumento, o sea, es predominante, es más potente el aumento en la frecuencia, o sea, eso aumenta más de lo que el volumen de eyección disminuyó. Entonces, contando todo, el gasto cardíaco aumenta.
aún aunque el volumen de eyección esté disminuido, pero aumenta porque la frecuencia cardíaca aumentó. La otra cosa es ya como a las 48 horas empieza la compensación renal de producir otras cosas. De 48 horas como el que se empiece a tirar el bicarbonato. Y en unos cuantos días, semanas o así, la producción de eritropoyetina. Y entonces aumentan los glóbulos rojos. Los deseos. Y al aumentar los glóbulos rojos, entonces hay más hemoglobina que puede atrapar al oxígeno. Y eso. Algunos de estos cambios, si el paciente se quedara en altitud, algunos se van a quedar para siempre y otros se van a regresar como al estado normal. Estos los vamos a ver, yo creo que en el siguiente video. Y la curva de la hemoglobina que se jaló a la izquierda, luego se jala a la derecha cuando el bicarbonato se empieza a tirar. Pues cuando el bicarbonato se empieza a tirar, entonces ya la concentración de hidrogeniones ya otra vez está, pues ya no está tan disminuida. Entonces dijimos aumento de hidrogeniones, jala la curva de la hemoglobina a la derecha. Entonces primero se jaló a la izquierda y luego de 48 a 72 horas se empieza a jalar a la derecha, regresando a su estado original. Entonces, compensaciones tempranas es la hiperventilación, la alcalosis respiratoria, el aumento en la frecuencia que lleva a un aumento en gasto cardíaco y la curva de la hemoglobina se jala a la izquierda y la vasoconstricción hipóxica, disminuyendo el VQ mismatch, que digamos que no es como lo deseado, pero pues es la respuesta. Respuestas tardías son el aumento en el que se tira el bicarbonato, entonces las hidrogeniones van a aumentar un poquito, o sea, su concentración es la que aumenta un poquito relativo a como estaba antes, entonces la curva de la hemoglobina ahora se jala a la derecha y así es como se mantiene la hiperventilación. El volumen de eyección va a estar disminuido porque se disminuye la liberación de aldosterona, entonces hay menos volumen de eyección, pero aún con ese volumen de eyección la frecuencia cardíaca está muy aumentada, entonces contando esto todavía el gasto cardíaco está aumentado. Y finalmente el aumento de la eritropoyetina que produce glóbulos rojos.